¿Eh? Buenísimo. Le pongo el modo grabar acá y ya está entonces. Buenísimo. Bueno. Ya estamos 42, así que diría que estamos cerca de iniciar. ¿Se ve ahí el cronograma de actividades? Yo veo. Muy bien. ¿Los demás pueden contestar alguno? ¿Se ve el cronograma de actividades? Sí, sí se ve. Perfecto. Buenos días. Buenos días. Bueno, buen día para todos. Entonces vamos a iniciar la actividad de hoy. Ya he tenido unas cuantas reuniones a través de estas nuevas metodologías y he participado en algunas clases como oyente anteriormente, pero la primera vez que me toca hacerlo desde el punto de vista de estar al frente de la cosa, así que desde ya que pido las disculpas que corresponden por alguna cosa que no pueda salir del todo bien. Bueno, la idea es que trabajemos en el curso de la mañana sobre la base de un PowerPoint, que ustedes lo tienen en el drive de la cátedra, de manera que quien tenga problema para recibir, en todo caso, la señal, no del audio, sino de las imágenes, puede abrirlo, buscarlo en el drive mientras tanto y tenerlo en una ventana abierta por si hace falta. Bueno, mi nombre es Mario Urbani, ¿saben? El profesor titular de la cátedra. Y la idea para iniciar era, bueno, que en el día de la fecha vamos a iniciar la actividad de la unidad 5 en el marco de las clases teóricas, y luego cada uno tiene su actividad en los trabajos prácticos, para iniciar hoy con el trabajo práctico número 8, que es referido al tema de oferta forrajera. Continuamos el martes 28 con la finalización de la unidad 5. No sé cuánto nos quedará a partir del momento de que finalicemos hoy la actividad. Estimo que andaremos por la mitad, y si es posible un poquito más, si podemos. No creo que lleguemos a concretar, según los cálculos que tengo previsto a través de los años de dar la clase, para continuar después en el marco del mes de mayo ya, con el trabajo práctico del herbario y la primera evaluación, que vamos a concretarla el día 12 de mayo. Y en ese sentido tengan en cuenta que la primera evaluación parcial incluye todo lo que hemos visto hasta el día 14 de mayo, o sea, culminamos en lo que es fisiología de la planta pastoreada como actividad que se va a evaluar. Así que si hay alguna pregunta al respecto, sí le pediría que todos tengan cerrado el video, y cada vez que necesiten hacer una pregunta, abran el audio, el botón del audio, y de esa manera podamos trabajar con mejor calidad, en el sentido de que no, por lo menos el video nos quita bastantes recursos en la utilización, y no todos tenemos la misma capacidad. Mi conectividad a internet lamentablemente no es buena, pero bueno, vamos a tratar de sortear todos estos problemas, y cada vez que necesiten hacer una consulta, por favor, habiliten el audio,
hacemos la consulta, evacuamos si podemos, por supuesto, y después continuamos. El chat, pueden escribir en el chat, lo que pasa es que quien está participando como disertante es muy difícil combinar la actividad de la exposición, digamos, con el PowerPoint y tener también a la vista los chats. En todo caso, el ingeniero Acuña va a tomar las preguntas y va a contestar en todo caso, o me va a avisar que hay una pregunta referente. Si la pueden hacer, si la pueden hacer directamente con el audio, mucho mejor. Pero todo lo que haga o sea necesario para poder participar de todos, hagámoslo de una manera o de otra, pero preferiblemente, insisto, con el tema del audio. Y si no, lo hacemos también a través del chat. Bueno, vamos a iniciar entonces. Vamos a iniciar. Bien. Tenemos ahí entonces la pantalla compartida. ¿Me confirman, por favor? Se ve el cronograma, no el PowerPoint. No, el PowerPoint. Bien, bien. Entonces, reanudar función. Ahí tenemos PowerPoint ahora. No, ahora se te ve a vos, Mario. Se me ve a mí. Esto no es fácil, ¿eh? Se ha detenido la función compartir pantalla porque la ventana compartida está cerrada. Ah, ya sé lo que hice. Entonces, compartir pantalla. A ver ahora, ahí creería que debería estar. Unidad 5, otras plantas forrajeras, plantas tóxicas y malezas. ¿Estamos ahí, Carlos? Sí. Perfecto. Bueno, me falta ahora solo la... Bien. En esta unidad entonces vamos a tratar un poco el tema de las plantas forrajeras que pertenecen a otras familias botánicas, apuntando a algunas específicamente importantes en toda nuestra región norte y nordeste. No menos importantes tienen en la fotografía ustedes ahí algunas, como vemos, como la batata, como la mandioca que está por ahí. ¿Por qué no hablar de algunas cactáceas también, y específicamente de los cactus originarios de nuestra región? Para continuar después con el tema de plantas tóxicas, las características de esas plantas, los principios tóxicos y el efecto sobre el animal, para culminar en la actividad de la próxima semana con las malezas herbáceas y leñosas que interfieren en el desarrollo de los cultivos de nuestra región. La particularidad que tiene el desarrollo de la actividad de la cátedra, y cuando hablamos de forrajera, ustedes han visto, iniciamos con la actividad con una introducción básica a la materia, describiendo los aspectos más importantes de la actividad de la producción de forraje como tal, y nos centramos en dos familias. Cuando hablamos ya de las plantas forrajeras, nos centramos en las dos familias más importantes que componen básicamente la oferta forrajera más importante desde el punto de vista de la producción de los campos naturales en nuestra región, que son las gramíneas, básicamente, y un poco menos en importancia por la magnitud, no por la calidad, sino por la magnitud, la oferta forrajera de las leguminosas nativas o naturalizadas en nuestra región,
que son las dos familias que aportan el volumen más importante de la producción de materia seca en nuestra región. Y hoy vamos a tocar algunas particularidades de algunas otras plantas forrajeras, como ser algunas pertenecientes a la familia de las cactáceas, convolvuláceas, las euforbiáceas crucíferas, amarantáceas y compuestas. Vamos a comenzar con esa parte entonces, y en ese sentido vamos a hablar específicamente de las cactáceas. Vamos a hacer algunas consideraciones sobre el género Opuntia. En las convolvuláceas vamos a hacer referencia a la batata. En las compuestas vamos a hacer referencia a dos especies, la achicoria y el topinambur. Vamos a hablar algunas cosas de algunos géneros de brassica, una planta muy importante en nuestra región y en el mundo, Maniot, esculenta, la mandioca, y Amaranthus ichenopodium como recurso forrajero importante para algunas regiones de nuestro país, referida fundamentalmente al sector andino de nuestra Sudamérica. Si hablamos de cactáceas, el género más importante, el género y especie más importante, estamos hablando de Opuntia ficus indica. Fíjense, se trata de una especie de origen americano, fundamentalmente está en toda la región de América, desde América del Norte, pasando por América Central y del Sur. Sin embargo, tiene un nombre que la caracterizaría como ser de otro origen, pero no importa. Eso desconozco por qué es el nombre que tiene, pero lo importante es que habita en nuestra región, y esos son los nombres comunes con la que podemos encontrarla. Para nosotros, lo más conocido en nuestra región es tuna, nopales en América Central y del Norte, principalmente en México. La higuera de chumbo o higuera de pala, o chumbera también, conocida en algunas regiones de Sudamérica acá, y tiene la particularidad de ser una especie que vive en ambientes semiáridos y áridos. El recurso forrajero de esta especie particularmente deviene de una característica muy importante que tiene, que es crecer en ambientes particularmente muy bajos en precipitaciones, con humedad ambiente muy, muy baja también, de manera que hay un aprovechamiento del recurso agua importantísimo, ¿no? Pero tiene la particularidad de ser interesante como aportes de materia seca. Fíjense, están alrededor de un 7,5%, lo cual implica que el otro 92-93% es agua, de manera que si bien tiene sobre la materia seca niveles bajos de proteína, es un aporte de agua importantísimo para la alimentación, porque en la misma planta, aparte de los contenidos básicos que tiene de proteína, digamos, y de agua, y de algunos otros componentes, el aporte de agua que hace es importantísimo y no es menor en la situación particularmente donde se desarrolla. El fruto, además, es un recurso alimenticio importante en muchas culturas. En la cultura mexicana se lo utiliza muchísimo, y la especie cultivada, que es una Opuntia ficus indica sin espinas, es la necesaria. Esta es una planta de un viaje que hemos hecho con el curso, ¿ve? Acá pueden ver en esta fotografía un banco de germoplasma que tiene el INTA de las Breñas, que está en la región límite del subhúmedo chaqueño,
donde para esa zona y para determinadas circunstancias productivas puede tratarse de un recurso forrajero no menor. Entonces, el aporte importante de esta especie es, ante la escasez de agua, por ejemplo, aparte de ser un alimento, en el sentido de aportar materia seca, el aporte que hace de agua es muy, muy importante. Por supuesto que siempre es un recurso que para ser utilizado no tiene que ser cosechado por los animales, porque el desperdicio que se hace es mucho, sino que es un recurso, evidentemente, para situaciones particulares de productores de agricultura familiar, digamos, donde el suministro generalmente se habla de que se lleva el alimento a donde está el animal y no el animal va en búsqueda del mismo. Bien, otra especie no menos importante para buena parte de la producción animal mundial y principalmente en nuestros sistemas de agricultura familiar es la batata o camote, Hipomea batatas. La Hipomea batatas también es una especie de origen americano, fue muy cultivada desde hace mucho tiempo en toda nuestra región, el género Hipomea está distribuido prácticamente en toda Sudamérica. El aprovechamiento como forrajera es tanto de la parte aérea como de la parte subterránea, y la parte subterránea, la pulpa, digamos, particularmente de la batata, es tierna, carnosa, consumible perfectamente bajo la forma natural, no hay que hacer ningún proceso, simplemente si es necesario picarla, se la pica. Fíjense lo importante que tiene como aporte nutritivo desde el punto de vista de la energía. Se tiene hasta un 4% de azúcar y hasta un 17% de almidón, es un recurso energético importantísimo desde el punto de vista del aporte. Y las variedades más cultivadas en nuestra región son la rosa y la amarilla, que tienen la particularidad también de ser abundantes en caroteno y una muy buena cantidad de diferentes vitaminas, además de sodio y potasio, por supuesto. Es interesante remarcar que, por ejemplo, el Ministerio de Producción de la provincia de Corrientes está llevando a cabo un plan de desarrollo productivo de batata como producción de la provincia acá para pequeños productores, con digamos, un objetivo muy importante, que es obtener plantas libres de virus, para lo cual han instalado en el ámbito del CETEPRO, el Centro Tecnológico de Producción de la provincia que funciona frente al campo experimental, un sistema armado digamos, de multiplicación de plantas libres de virus, para lo cual han instalado todo un laboratorio ahí particularmente, en el que consiguen esas plantas libres de virus y después se redistribuyen, se hace la multiplicación en invernáculo y se distribuyen a los productores, lógicamente con un aumento en la producción muy, muy importante. Hay algunos estudiantes de la facultad participando de ese proyecto, realizando su trabajo final de graduación ahí también. Bien. Otra de las especies, ¿estamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta, alguna consideración? Si ves, Carlos, alguna pregunta a través del chat, por favor, participa nomás y comentalo. Vamos a pasar entonces a las compuestas y vamos a hablar de dos géneros, el género Helianthus, el mismo género que pertenece también el girasol, y el género Cichorium, que es la achicoria.
El topinambur, cuyo nombre científico es Helianthus tuberosus, es una especie también originaria de América del Norte, al igual que la compuesta girasol, Helianthus anus, ¿no? Y tiene la particularidad esta especie de producir un tubérculo y un follaje interesante desde el punto de vista forrajero, por una oferta muy, muy buena, ya que el contenido proteico en la materia seca llega al 10%. Imagínense que cuando hablamos de oferta de contenido proteico en las especies, una de las consideraciones más importantes que hacemos y que nos determina un poco la calidad y el aprovechamiento y el uso también del recurso forrajero, ¿no? Produce semillas, así que es fácil de instalar. En el caso de que hablábamos antes, tanto de la batata como del cactus, la multiplicación era toda por vía agámica, ¿no? En este caso ya estamos en condiciones de hablar de una producción por vía de semillas, ¿no? Pero fíjense acá estos datos importantes. Además de ser una especie de cultivo de todo el año prácticamente, pero fundamentalmente primavera, estivo, otoñal, estamos hablando de una producción en toneladas de materia verde de entre 30 y 100 toneladas. Imaginemos que si estamos en presencia de una materia seca estimada entre 20 y 30% en el mejor momento de calidad, estamos hablando de producciones de 7, 8 hasta 25 o 30 toneladas por hectárea de tejido vegetal para uso forrajero. Estamos en presencia de una especie interesantísima. El topinambur es usado como hortícola, como forrajero y como industrial a partir de la extracción de etanol a través de un componente que tiene en la parte subterránea, que es la inulina. Lo interesante también es que tiene un amplio rango de condiciones ambientales y es muy tolerante al frío también. A ver si puedo sacar esto de acá. Voy a llevar acá. Lo interesante decía que, fíjense, este dato extraído de la bibliografía, una hectárea de un buen cultivo de topinambur nos puede suministrar 6.000 litros de etanol por hectárea, de manera que imaginemos al precio que tiene actualmente el etanol, además de ser un recurso forrajero importante, podría constituirse en un recurso de producción de energía también muy, muy importante, ¿no? Como tenemos nosotros acá el cultivo más importante para eso, que es la caña de azúcar. Bien. Otros datos del topinambur: la composición química porcentual del follaje y bulbos. Este es un dato interesante. Fíjense que hablaba yo en los bulbos, que tienen menor cantidad de fibra, por supuesto, por lo tanto menor cantidad de materia seca, más cantidad de agua. Estamos hablando entre un 20 y un 28% en el follaje. Lógicamente que estos son datos indicativos, como en todas las cosas, dependiendo perfectamente del momento en que se utilice el recurso, podemos hablar de una cosa o de otra. Bueno, esta baja presencia de fibra o celulosa también indica que podría ser una planta bastante digestible. Entonces, acá hay otro dato interesante. Fíjense la diferencia del aporte de hidratos de carbono entre un componente de la planta y el otro. En los bulbos está la mayor parte, pero también en el follaje encontramos esa cantidad, ¿no? Así que bueno, otra oferta forrajera que en algún momento puede constituirse de interés, dependiendo a veces de las modas productivas o la disponibilidad de semillas o de información, básicamente, en los sistemas productivos regionales,
como para que se constituyan así en una oferta interesante. Yo no conozco en la zona cultivos, creo que no es una cosa para nada usual, de manera que sepamos que también es posible conseguir y tenerla como una oferta forrajera. La otra especie componente de... Mario, perdón que interrumpa. Sí. Preguntan si en la Argentina se produce y en qué zona. Desconozco que sea utilizada en sistemas productivos en la Argentina. Simplemente hubieron algunos intentos a partir básicamente del INTA, sin una continuidad en la evaluación, de la especie como forrajera, por eso no hay información al respecto. Ahora, en América del Norte se la utiliza bastante, y en Europa como productora no de forraje tanto, sino más para la utilización referida a la productividad, cuando hablamos como productora de alcohol, básicamente. Bien, también hay una pregunta acerca del manejo en relación a dice si la altura de corte, si hay una altura de corte recomendada, considerando en que la pastura puede sufrir degradación. No estoy en condiciones de responder esa pregunta, no he leído al respecto, no conozco, creo que en mi época de estudiante he visto alguna vez en un jardín experimental la planta, y en el andar de la vida por ahí, pero no tengo otro dato que ese. Esa es una de las cosas en la que hablaba, que por ahí a veces las modas, no en los sistemas productivos, sino en los sistemas de investigación y desarrollo, a veces faltan que se cuente con información. En el país no tenemos prácticamente nada, o por lo menos no he encontrado nada en la bibliografía, mucho más que eso. Se trata de una planta erecta, por supuesto, como ustedes ven en la fotografía, de manera que bajo esas condiciones tendrá que particularmente tenerse en cuenta el sistema, digamos, morfológico de la planta para su utilización. En este tipo de producciones muchas veces lo más interesante está dado por su utilización. Sabemos que la utilización directa del animal en el aprovechamiento del forraje, y cuando el animal va y cosecha y busca y come el forraje en el lugar donde está, es la forma siempre más barata. Ahora puede constituirse en una especie interesante probablemente para realizar material conservado, ya sea silo o heno. Si es posible, y por ahí no hay mucha caída de hojas, por ejemplo, en el proceso de secado. Eso desconozco, pero es interesante tenerlo en cuenta, ¿sí? La chicoria sí es la otra especie de las compuestas utilizadas así como forrajera, y en la región norte del país, acá, en la región subtropical, no es utilizada directamente, no se ha aprovechado como tal, pero sí en la región central, y específicamente en los sistemas de productivos de leche, en los tambos, es una forrajera muy, muy interesante. Fíjense los datos que tiene. Esta es originaria de Europa, tiene un alto valor proteico en promedio, siempre. Tiene la particularidad de ser bastante rústica, y si bien no conozco si tiene alelopatía, por lo menos una especie que combina o que se desarrolla muy bien compitiendo con las malezas. Aunque es algo sensible a las heladas, las tolera bastante, principalmente en la región más templado-cálida de la pampa húmeda. Pero fíjense, acá está lo interesante, es un forraje de muy alta digestibilidad, tiene, por supuesto, con la estructura propia de la planta, tiene muy bajo contenido de fibra, pues no necesita prácticamente tejido de sostén, excepto cuando esté por florecer, cuando emite la vara floral.
se combina bastante bien con leguminosas. Yo hasta donde la vi siempre estaba como cultivo monofítico. Buen crecimiento diario en otoño y en primavera, fíjense, 2 momentos en que la oferta forrajera, que no sea la cultivada, que sea la natural, en la región templado-cálida de Argentina, está en muchos casos diezmada. Fíjense, acá hablamos de valores de hasta 100 kilos de materia seca por hectárea y por día, y si combinamos eso con los muy buenos datos de digestibilidad y de contenido proteico que tiene, estamos en la presencia de una forrajera realmente muy buena. Tiene muy buena capacidad de tener altas cargas, el desperdicio que pueda haber por ahí, o sea, el aprovechamiento va a depender muchísimo del manejo, es decir, de la utilización de la forrajera por el animal, tratando de hacer el menor pisoteo, pero no, en estas condiciones yo no creo que pase más allá de un aprovechamiento del 60% de la oferta forrajera total de la especie. Y lo otro que tiene es una gran respuesta a la fertilización nitrogenada. En los sistemas de producción de leche es bastante utilizado, muy buenos rendimientos, muy buen aprovechamiento, y junto con la alfalfa, básicamente, en esos sistemas, ustedes lo van a ver cuando recorran principalmente la cuenca lechera más importante, se van a encontrar mirando con un poco de detalle, algunos lotes de sistemas dedicados a la producción de leche donde la chicoria es el recurso, uno de los recursos forrajeros importantes. Y es la misma chicoria que usamos para el consumo humano, ¿no? Bajo las diferentes formas botánicas que hay, pero se trata de una única especie utilizada tanto para el consumo humano como para el consumo animal. Bien. Pasamos a las brasicáceas. Ahí me interrumpen cualquier cosa. ¿Algún aporte? Disculpe, ingeniero. Sí, adelante. Le pregunto, ¿solamente se usa para animales de tambo o también es rentable para animales de invernada? Hay que evaluar eso, no es un tema que esté desarrollado, que exista bibliografía. Sin lugar a dudas que puede tratarse de un recurso forrajero importante, por ejemplo, para una invernada corta, o por lo menos para una recría, a veces donde se requiera una calidad forrajera interesante. Bueno, probablemente pase por el conocimiento ecofisiológico que podamos tener técnicamente desde los organismos de la ciencia y la técnica, ¿por qué no los grupos CREA también? Y la oferta o no de semilla forrajera para esta región. En un momento conozco un productor del norte de Santa Fe que compró achicoria como una forrajera y lo que menos tenía era achicoria en la semilla que le cedieron, había otras especies y había mucha rúcula, así que ese año por lo menos produjo un lote de rúcula interesante, así que yo de la cual pude aprovechar una parte también. Sin embargo, los animales a la rúcula no les gusta mucho, no es muy apetecible. Pero esas son las cuestiones que a veces pasan. Pero es un recurso que sin lugar a dudas, en los datos que se tienen, insisto, en una de las características más importantes, que es la alta digestibilidad, que le otorga a los sistemas de producción lechera una conversión importante de materia seca, ¿no?, en leche como sistema productivo, bueno, es muy, muy interesante. Y en la recría es una cosa a considerar perfectamente. Bueno, dentro de las brasicáceas vamos a hablar de la colza como
como especie importante productiva, conocida con el nombre de Brassica napus, y los nombres más comunes que vamos a encontrar son nabo, colza o canola. Los diferentes nombres botánicos pareciera que, según justamente los botánicos, se trata de sinónimos o sinonimias, de manera que Brassica napus es tal vez el nombre científico de la especie más aceptado. Es una especie de origen europeo y asiático, básicamente más asiático del Mediterráneo, y se comportan en diferentes lugares como anual o bianual, dependiendo de las condiciones ambientales. Básicamente esas condiciones ambientales están dadas porque el desarrollo de la especie es de otoño, invierno y primavera, y en las regiones templadas puede llegar, templadas a frías puede llegar a comportarse como bianual, pero en toda nuestra región templado-cálida prácticamente se comporta únicamente como anual, y tiene la particularidad de que también puede convertirse en una planta invasora por alguna de las condiciones propias de la especie, como la alta producción de semillas, digamos, y de otras características, y poca competencia que pueda encontrar para esa producción. Es un cultivo rápido, barato, también se consigue semillas. Su interés forrajero radica tanto en la raíz como en la parte aérea, y en promedio estamos hablando de sistemas productivos de alrededor de 11 toneladas de materia seca por hectárea, hablando de la parte aérea y subterránea, por supuesto, lo cual ya de por sí habla de que no se trate de una forrajera para sistemas productivos medianos o grandes, sino que evidentemente si vamos a utilizar la parte subterránea estamos hablando para sistemas productivos pequeños donde pueda ser posible la utilización de la parte subterránea, ¿no? Y como decía, en las zonas templadas puede convertirse en una invasora importante, y hoy ya está prácticamente convertida en una planta invasora en la región templada argentina, fundamentalmente en la pampa húmeda, y ya también como una de las especies tolerantes al herbicida más común utilizado en esos sistemas productivos de ciencia directa, de siembra directa, que es el glifosato. La especie como tal, como población, ya ha alcanzado plantas que tienen la particularidad de tolerar las dosis de herbicida utilizadas, y en ese caso, por supuesto, se convirtió en una maleza para los cultivos invernales básicamente. La utilización también de la colza o canola es para la extracción de aceite, y el valor forrajero también reside en la utilización del residuo o torta residuo posterior a la extracción de aceite como una harina con un alto contenido de proteína. Imagínense ustedes un promedio del 37%, lo cual puede ser utilizado como un suplemento proteico en la preparación de estos alimentos complementarios para los animales. Y si bien originalmente era una planta prácticamente de uso casi exclusivamente forrajero, en la región de donde se desarrolló, en Asia Menor, alrededor de 1950 en China, por procesos de mejoramiento genético, fue transformada en una planta oleaginosa de producción de semillas para hacer extracción de aceite. Y de ahí el nombre que viene, no en China, sino en Canadá, llamado canola, por las islas que ustedes ven ahí, consiguiendo a partir del mejoramiento genético, un aceite con bajo contenido de ácido y utilizado como para producir aceite comestible. Fíjense que la literatura dice que hoy prácticamente se ubica en el segundo lugar como planta
oleaginosa en el mundo, detrás de la soja, por supuesto, que es el principal, pero esta es una especie muy, muy cultivada en las regiones templadas del mundo. Hablamos de Canadá, América del Norte, bastante en Europa, y en nuestro país, en la región templada, no tuvo el desarrollo que tuvo en otros lugares del mundo, pero se utilizó en algún momento bastante, razón por la cual también en la época invernal, a la salida del invierno y cuando está floreciendo, muchos campos de nuestra región templada van a encontrar ustedes que tienen bastante plantas silvestres, asilvestradas, digamos, de colza, viviendo en esos ambientes y que muchas de ellas ya son tolerantes al herbicida, al glifosato. Ingeniero, ¿tiene alguna Sí. limitante en el uso? No se le conoce, la bibliografía que tengo disponible no habla de algún tipo de limitante que pueda tener en el sentido de tener alguna sustancia que no sea compatible con el buen desempeño del animal. No se habla nada al respecto. Sí, vamos a hablar ahora de una especie que tiene sus limitantes y sus pros y sus contras como planta forrajera, que es la mandioca. También una especie de desarrollo primavero-estivo-otoñal. Se trata de un arbusto perenne. Nosotros lo trabajamos como una especie anual, por supuesto, desde el punto de vista de los sistemas productivos, que es originaria de Sudamérica también, pero la particularidad radica en la raíz tuberosa que tiene el alto valor alimenticio a partir del contenido de almidón, y que, bueno, si bien fue originaria de América y utilizada ya por los pueblos originarios de esta región, tanto de Argentina, Paraguay, Brasil, Colombia, Ecuador, de América del Sur. Ingeniero, Sí. disculpe, están interrumpiendo los micrófonos, así se corta todo. Ah, bien. Entonces yo le pediría que todos cerremos el micrófono. Hay varios abiertos, veo. Cierren el micrófono, entonces, como dice el compañero, ahí trabajamos mejor, entonces, y ábranlo al micrófono únicamente cuando van a desarrollar la pregunta. Trabajemos de esa manera, ¿les parece? Buen día, Mario. Buen día. Sí. Profe, ¿usted puede silenciar a las personas? Si se dirige hacia su nombre, le va a figurar Sí, lo tengo. Lo que pasa es que ya somos 60 y me puede perder un poquito en el coso, pero pego una revisada mientras voy hablando y estamos 57 en estos momentos. Pareciera que la gran mayoría está con los... Sí, estamos todos con los micrófonos y videos cerrados, así que podemos continuar. Recuerden nomás, insisto, abran el micrófono cuando van a hacer la pregunta y después recuerden de cerrarlo, entonces pareciera que andamos mejor de esa manera. Decía, la mandioca, como visto desde el ámbito de nuestra cátedra como un recurso forrajero, es un cultivo que deviene no como tal, digamos, nunca prácticamente se lo utiliza como forrajero, sino que es un recurso alimenticio humano, importantísimo en el mundo, importantísimo. Pero en nuestra región subtropical y tropical, principalmente de las provincias de la región húmeda del nordeste, tanto de las Misiones, Corrientes, Formosa, norte de Santa Fe, Chaco, es un recurso alimenticio importantísimo, un recurso económico para los sistemas de agricultura familiar también muy importante, pero visto desde el punto de vista de la utilización de los excedentes y por qué no también de la parte aérea de la planta, que muchas veces, yo no hablaría de desperdicio, pero sí por lo menos
de una buena cantidad de fibra ahí, de materia seca, interesante, y muy interesante desde el punto de vista forrajero. Entonces, otra especie que es de multiplicación agámica, pero que tiene utilización tanto de la parte aérea como subterránea, es a la vez una planta entre tóxica y muy tóxica, a partir de los componentes que lo vamos a ver también cuando toquemos a la planta tóxica como tal, ya que los glucósidos cianogenéticos que tiene, o cianogénicos, se convierten en la digestión por el animal en cianuro, de manera que uno de los venenos más potentes. Si bien está presente en toda la planta, fundamentalmente está presente en los tejidos de la corteza de la mandioca, digamos, como tal, como fruto, entre comillas, consumido, que es la raíz tuberosa. Para el tratamiento de esta característica de toxicidad, hay, por supuesto, y lo hablaremos en su momento. Lo interesante es que sí, en este tema hay bastante, fíjense, expresados en partes por millón. Acá hay un trabajo que hace referencia a diferentes clones de mandioca cultivados acá en la provincia de Corrientes y Misiones, del contenido digamos, el contenido de compuestos cianogénicos que se convertirían en cianuro de hidrógeno después. Y estamos hablando de valores, fíjense, importantes, en mayor o menor medida, y esto le da un poquito el nombre a lo que se conoce como mandiocas amargas y mandiocas dulces. La que tiene menor contenido de cianuro de hidrógeno, por ejemplo, fíjense, esta, la papa blanca rama verde que le llaman en toda esta región, en la mayor parte de los casos estudiados tiene un bajo componente de cianuro de hidrógeno, o de cianogénicos. Las variaciones ustedes ven que son importantes. Lo importante también a decir es que para el consumo humano prácticamente nunca nos encontramos con problema en ese sentido, porque la temperatura de cocción y sacarle, digamos, o pelar la mandioca, estamos retirando buena parte del componente cianogénico que tiene, de manera que no estamos ante la necesidad de tener tratamiento en humano, porque no hay prácticamente problemas. Sí, a veces cuando se suministra inmediatamente a los animales, está presente en toda su expresión el compuesto cianogénico que se convierte en cianuro en el proceso de digestión, y la toxicidad, por supuesto, no distingue ningún tipo de animales, es tóxica para todos, vamos a ver en su momento, para todas las especies, de manera que los tratamientos que hay que hacer son importantes. Como recurso alimenticio, bueno, imagínense ustedes que es importante para nuestra región y para muchas familias, principalmente, que viven en el campo. La mandioca es un recurso alimenticio importantísimo que forma parte de la comida prácticamente diaria, como en general complemento, y no como alimento principal, digamos, sino como complemento de la dieta, por supuesto. ¿Cuál es la proporción de partes por millón que se estima? Eso, bueno, lo vamos a ver en su momento de la toxicidad, pero insisto, para los seres humanos no constituye un problema, pero sí para los animales, porque por ahí se suministra directamente desde el cultivo a la ingesta por los animales, entonces hay que tener cuidado con ese detalle. No menos importante, hablábamos de la producción de forrajera, entre comillas, de la parte aérea. Fíjense que si estamos hablando de plantas de materia fresca, a través de un trabajo elaborado por
investigadores de nuestra institución, por ejemplo Burgos y otros colaboradores, en el campo experimental de la facultad y en el CETEPRO. Estamos hablando de algunas variedades que producen, de las cultivadas en nuestra región, entre las que están las mencionadas anteriormente, estas acá. Estamos hablando de una producción de entre 20 y 80 toneladas de materia verde o de materia fresca por hectárea, nuevamente valores muy interesantes. Promedio estiman en alrededor de 25% de materia seca, lo cual multiplicamos estos valores por 0,25 y nos da la productividad probable. Las hojas poseen, por supuesto, un menor porcentaje de materia seca que la parte del tallo, lógico por los componentes fundamentales de los tejidos. Pero sí, el contenido de nitrógeno, que no deja de ser interesante, imagínense ustedes, representa entre un 7 y un 22% las variantes encontradas entre los cultivares, por supuesto, y tratándose de cultivos con más o menos contenido de fibra, qué proporción de hoja y tallo tengan, etcétera, etcétera. Si pensamos que es una especie interesante para sistemas productivos de lomadas arenosas acá en nuestra región, como es el caso del campo experimental, donde el contenido de nutrientes básicamente está muy poco asegurado y que hay que, de alguna manera, las plantas tienen que rebuscársela produciendo raíces un poco más profundas. Imagínense que tengamos plantas con una parte aérea con un 15% de materia seca de proteína, hasta 22% supongo yo que ha de responder a fertilizaciones, cosa que el dato no lo tengo, pero estamos hablando de valores cercanos a lo que pueda producir una de las muy buenas leguminosas en el follaje, de manera que como recurso para su utilización en alimentación directa, teniendo en cuenta el problema que mencionábamos anteriormente. Estamos hablando de la parte aérea, un recurso proteico importante de muy buena digestibilidad, y que existen varios trabajos tanto en nuestra institución, en la facultad, como en otros lugares, Ministerio de Producción de Corrientes y Misiones, básicamente, e INTA, en la utilización de la parte aérea para la confección de silos, como reservas forrajeras. Utilizando solamente mandioca, la parte aérea de mandioca, y utilizando toda la parte aérea, tanto tallo como hojas, o si no, solamente la parte más tierna o menos lignificada de los tallos, molida, ¿no es cierto?, junto con las hojas, y la utilización como uno de los componentes de silos de otras especies, por ejemplo, caña de azúcar, que tiene un aporte energético importante y de buena cantidad de fibra, y aumentar un poquito el contenido de proteína a través de la incorporación de la parte aérea de mandioca. De manera que es interesante como especie a ser tenida en cuenta. Ingeniero, Sí. ¿Cómo sería la forma de comer a la mandioca a los animales sin que le afecte tanto esa toxicidad de cianuro? Bien, vamos a verlo particularmente en la próxima clase cuando lleguemos no creo que lleguemos ahora en la segunda parte de esto, pero directamente la deshidratación de 2 o 3 días de la mandioca, tanto de la parte aérea como de la parte subterránea, la puesta al sol para que se deshidrate es suficiente para que los tejidos liberen, digamos, ese componente de glucósido cianogénico y disminuya muchísimo ese contenido para que se convierta después en cianuro. Por supuesto, la temperatura es otra de los recursos que desnaturalizan ese compuesto cianogénico. Pero por supuesto,
la incorporación de la mandioca en los hilos que mencionaba recién, el proceso de ensilado, hace que disminuya de forma muy importante ese compuesto cianogénico. Ese mismo nitrógeno a la vez es utilizado en el proceso de formación del silo, de manera que la mandioca ensilada no constituye un problema de toxicidad, porque cambian los componentes, de manera que en ese sentido, entonces estamos tranquilos, ¿no? Y como decía hoy, la temperatura desnaturaliza esos componentes, de manera que para los seres humanos no es un problema. Y para los animales sí a tener en cuenta, es decir, se recomienda desde ya el suministro con un proceso previo. Ese proceso previo puede ser desde el hervido de las partes a suministrar o la deshidratación de 2 o 3 días. Ahora, si tenemos lluvia permanente y humedad alta, vamos a deshidratar poco y nada. En ese caso, el suministro tiene que ser una muy pequeña parte en la dieta del animal, ¿no? Una muy pequeña parte. Tenemos los datos, por ejemplo, de cómo son los componentes en diferentes épocas del año con esta tabla que les mencionaba. Por ejemplo, si tenemos alguna de las variedades con bajo contenido, no hay problema. Lo que no puede ser es la parte más importante de la dieta, es solamente la mandioca, porque estamos destinados a un fracaso importante, porque vamos a envenenar a los animales, ¿no? Formando una pequeña parte de la dieta, en el conjunto, en el total, el contenido de ácido cianhídrico resultante puede ser absolutamente mínimo y no va a causar un problema en el animal. Ya volveremos sobre eso. Pero bueno, este trabajo me parece interesante de tenerlo en cuenta, en el sentido de que, fíjense, yo no decía hoy, mencioné cuando hacíamos la introducción al desarrollo del tema, el desperdicio, digamos, decía un desperdicio entre comillas, porque eso forma parte nuevamente del aporte de materia orgánica que el suelo tiene que tener. Si vamos a utilizar toda la parte aérea como la subterránea, estamos restando el aporte de materia orgánica al suelo, pero no importa, habrá otras formas a lo mejor, y si nos resulta como utilización por un buen manejo que podemos lograr, y su utilización y su conversión en producto final en la utilización es interesante y lo manejamos bien, bueno, habrá otro recurso que nos aporte la materia orgánica. Por eso no hablemos tanto como desperdicio, sino como un recurso forrajero, un recurso natural utilizado de una forma o de otra, para volver al suelo parte de lo que se extrae, o la utilización y reponer materia orgánica a través de otro recurso. ¿Sí? Adelante. ¿Alguna pregunta? Bien, continuamos entonces. Vamos a mencionar un poquito a las amarantáceas y las quenopodeáceas. No son familias importantes en nuestra región húmeda, pero sí constituyen un recurso forrajero importantísimo en los sistemas productivos de la agricultura familiar de las regiones preandinas y andinas. Por ejemplo, los organismos de investigación y desarrollo tecnológico como el INTA, en Salta y en Jujuy, tienen bastante trabajo, están conduciendo bastante trabajos de conocimiento primero de estas especies. Hay también en esta familia, lógicamente, una moda de utilización de las semillas con toda lo que aportan como calidad de alimento, y principalmente ustedes saben que la quinoa es muy ofrecida como un alimento importante en los sistemas gourmet, como
A ver si puedo detectar quién anda con él. Con el micrófono abierto. Sí, David Luján. Sí, ahí está. Luján ya no está más. David Luján, le cerré el micrófono. Decía que en estos sistemas de agricultura familiar y también de pueblos originarios de la región andina, siguen utilizando a estas especies y continúan desde tiempos ancestrales como un recurso forrajero muy importante, a partir de las particularidades de algunas de estas especies. Amaranthus en sus diferentes variantes de especies, son todas plantas anuales y desarrollo primavera, estivo, otoñal, pero fíjense, acá está la importancia muchas veces que son plantas de carbono 4. Y cuando hablamos de gramíneas y recordamos un poco el tema de carbono 4, acordémonos que tienen particularmente una eficiencia importante en la acumulación, digamos, de tejido en altas temperaturas, cosa que las plantas de carbono 3 se ven impedidas por la alta heliofanía, y las altas temperaturas hacen que su proceso, digamos, de producción de tejidos se detenga. Por lo tanto, compiten de manera diferencial con las plantas de carbono 4, de manera que una de las condiciones que la hace muy interesante para esa región de alta heliofanía y variantes de temperatura elevadas también entre la noche y el día, y ni que hablar, por supuesto, en los cambios de las estaciones climáticas, y que pasan bajo la forma de semilla, digamos, de un ciclo al otro. La materia seca ronda entre 70 y 90% para las semillas. Fíjense el contenido de proteínas, de ahí viene su utilización en los sistemas gourmet para alimento humano, pero en los sistemas de producción animal tienen, fíjense, la mayoría de los aminoácidos, una cosa muy buscada, y por crecer en los lugares donde digamos, se desarrolla y de donde son originarios, muy buen contenido, por supuesto, de calcio, fósforo y hierro. ¿Sí? Son alimentos prácticamente completos, y que para estos sistemas no tanto ya probablemente de producción vacuna, sino de otro tipo de animales, hablemos de camélidos, hablemos de cerdos, hablemos de otro tipo de producción en esas regiones, constituyen un recurso forrajero importantísimo a partir de las cualidades que tienen y las particularidades. Fíjense, por ejemplo, la fotografía, algunas de estas fotografías fueron tomadas en una exposición del INTA en la ciudad de Salta, y tenían, como en este caso, a la vista en la exposición, algunas especies de las componentes de esta familia de amarantáceas y quenopodáceas, que lo explicaban en ese momento, que eran muy importantes para la producción. Y aparte la producción como un recurso no solamente forrajero, sino la producción de semillas de esta especie, que tienen un precio diferencial importante en estos espacios gourmet, digamos. Por ejemplo, Amaranthus caudatus, fíjense, llamada alfalfa de los pobres, y su nombre deviene seguramente a partir de la calidad como forrajera que tenga, viendo un poco los datos que podemos encontrar en los contenidos de los elementos que son más importantes desde el punto de vista alimenticio para seres humanos y para animales. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Esto es una idea somera sobre otras especies y otras familias que pueden ser utilizadas
a la que podemos adicionarle un montón de otras especies que pueden, no en los sistemas extensivos, digamos en general, pero no menor y no menos importante en los sistemas, algunos intensivos, pero básicamente de los sistemas de agricultura familiar de toda nuestra región. Imaginemos que en la provincia de Misiones los recursos forrajeros para la alimentación de los animales está dado fundamentalmente por las dos familias más importantes que mencionábamos, que son las gramíneas y las leguminosas, pero la mandioca y la batata son recursos forrajeros importantísimos en los sistemas de pequeños productores en la provincia de Misiones, en Corrientes, en el Chaco. Casi todos conocemos un poco de eso, el hecho de andar por ahí en el desarrollo de nuestra carrera, o intrínsecamente por pertenecer muchas veces a esa familia, de manera que es no menor tener en cuenta como dato técnico la posibilidad del desarrollo de estas especies. La batata en el norte de Santa Fe, en los sistemas de agricultura y de producción ganadera, digamos, en sistemas mixtos productivos de pequeños productores, es un elemento muy importante. La batata es muy utilizado para la alimentación de vacunos y cerdos, por ejemplo. Muchas de las cucurbitáceas también, recuerdo por ser originario del norte de Santa Fe y criado en una chacra donde producíamos básicamente 3 o 4 especies más importantes, en las cuales el algodón y la caña de azúcar eran los dos cultivos más importantes. Después se complementaban con girasol, lino y otras especies. Nuestro sector dedicado a la parte hortícola y para la alimentación nuestra de la familia y de los animales, básicamente cerdos, hablábamos en ese caso. La batata, no tanto la mandioca, pero sí la batata y las cucurbitáceas eran componentes importantes de la dieta de los animales, de animales de granja, llamémosle. Mientras que siempre había un sector del campo natural destinado al pastoreo de los animales. Ahora, la batata, la parte aérea como la parte subterránea, también en algún momento constituían un recurso forrajero muy, muy importante que suministrábamos directamente a corral, y ahí teníamos, por ejemplo, no solamente producción de carne, sino uno de los elementos más importantes para el ingreso diario, que era la leche, para hacer algún subproducto o directamente para venderlo, y como ingreso familiar. Muy bien. Preparamos un matecito, descansamos entre 5 y 7 minutos y empezamos la primera parte de las plantas tóxicas, ¿les parece? Perfecto. Bueno, vamos a calentar el agua del mate entonces y seguimos. Son las 9:12, hacemos el compromiso a las 9:16, 18, de volver, y comenzamos con plantas tóxicas. ¿De acuerdo, Carlos Acuña? Perfecto.
Bueno, muy bien. Estamos en condiciones de continuar. Son las 9:18, así que vamos a dar inicio a la segunda parte de esta unidad, que son las plantas tóxicas, para ver una parte de ellas y terminar en la próxima clase con algunas de estas especies tóxicas y malezas, tanto herbáceas como leñosas. ¿Me dan un comprendido? ¿Alguien, por favor? ¿Estamos ya? Continuamos hasta ahora, 56 en este momento participantes. Sí, Muy bien. Avanzamos entonces, vamos a hablar de plantas tóxicas y cuando hablamos de un elemento tóxico, como la definición de la Real Academia Española lo dice, perteneciente o relativo a un veneno o toxina, y de ahí que un alimento tóxico es aquel que tiene alguno de esos componentes y que al ser ingerido entonces envenena o intoxica a través del veneno o toxina como sinónimos al animal que lo consume. Y esa característica de toxicidad está dada fundamentalmente está dada por los trastornos que pueden causar a nivel de los diferentes aparatos que repercuten, por supuesto, en la salud como sistema funcionando, digamos, y que en algunos casos pueden causar la muerte, ¿no es cierto?, de diferentes maneras. Las clases de intoxicación que podemos encontrar son sobreaguda, aguda y crónica, dependiendo básicamente de la acción y el tiempo, es decir, como elemento más importante. La sobreaguda decimos que las sustancias que causan esa toxicidad actúan inmediatamente en minutos o muy pocas horas en producir esa acción. Y por ejemplo ahí tenemos el glucósido cianogénico, el cianuro, que mencionábamos hoy, por ejemplo, que está presente además de la mandioca, en los sorgos en crecimiento que vamos a hablar ahora, y deviene generalmente cuando está en presencia de suelos muy fértiles, y cuando hablamos de muy fértiles, tenemos mucha disponibilidad de nitrógeno, por ejemplo, que puede ser muy aprovechado por las plantas y que en ese perfecto aprovechamiento también elaboran glucósidos cianogénicos en gran cantidad. Por eso la proporción en partes por millón de las plantas en ese momento, y los sorgos como una de las especies o géneros más importantes a tener cuidado con ese detalle, importantísimo. En cambio, una intoxicación aguda ya es cuando demora un poco más, digamos, siempre queremos poner y acotar cosas, como para decir hasta acá es tal cosa, después de las 18 horas o más, llamémosle, hay un efecto en alguno de los órganos, en los animales. Esto de 18 horas también depende del grado de toxicidad que tiene en ese momento la planta y la cantidad ingerida, por supuesto. Y ahí podemos contar a los alcaloides que producen el mío y el duraznillo negro como plantas tóxicas cuya toxicidad en generalmente es aguda. Y crónica, cuando hablamos de sustancias que actúan, ¿no es cierto?, por acumulación, básicamente, y después de varias semanas de haber ingerido, y el caso típico acá, el que vamos a ver, es el duraznillo blanco, o conocido también con el nombre de enteque seco. Ahora, como les decía recién, las plantas tóxicas no presentan en general la misma peligrosidad en todo su ciclo vegetativo, es decir, hay variantes en mayor o menor grado, en algún momento pueden ser tóxicas, en otros menos, y de ahí las podemos clasificar en permanentes, temporarias, circunstanciales, fíjense ustedes, bajo ciertas condiciones, o también provenientes de la
asociación con parásitos o parasitación, en este caso de la planta por otros organismos, generalmente hongos en todo caso. La toxicidad permanente se manifiesta en cualquier momento del ciclo, aunque su peligrosidad puede variar, pero la planta siempre es tóxica, en mayor o menor medida, pero es tóxica. Y ahí tenemos como ejemplo el mío, el duranillo negro, el trébol de olor, el Melilotus, que ya han mencionado algo en la clase de forrajeras leguminosas con el ingeniero Acuña en la clase pasada. La toxicidad temporaria también puede ser, solo es tóxica en un periodo de su crecimiento. Por ejemplo, hablamos en este caso de los sorgos, cuando son pequeños, muy tiernos o están rebrotando, entonces poca cantidad de fibra, gran cantidad de materia verde en relación a la materia seca, en pleno crecimiento, entonces hay como una propia defensa de la planta produciendo glucósidos cianogénicos para que no sean consumidas en ese periodo, razón por la cual se la determina como una toxicidad temporaria. Pasado el periodo de crecimiento vigoroso, estas plantas se constituyen en un forraje, por supuesto como cualquiera, teniendo en cuenta los detalles esos del momento de esa actividad productiva temporaria de elementos tóxicos. Vamos a volver sobre el tema cuando veamos el tema de sorgo. Circunstancial, hablamos de una intoxicación circunstancial, cuando por eventual toxicidad, como el caso el más típico que se menciona es el de la gramilla común o el pasto estrella, son dos especies de Cynodon, ambas naturalizadas en toda nuestra región subtropical, tropical y hasta la parte norte de la región templada también, cuando pueden ser muy nocivas por la presencia de compuestos cianogénicos también, cuando crecen en ambientes con muy buen tenor de nitrógeno y por lo tanto hay un crecimiento vigoroso, de manera que hay que tener mucho cuidado con esos detalles. No se da en sistemas productivos medianos y grandes, por supuesto, pero sí en un sistema de pequeños productores hay que tener mucho cuidado cuando en determinados lugares de la chacra quedan restos de materia orgánica acumulada y después de un tiempo hay una alta oferta de nutrientes, fundamentalmente de nitrógeno por la descomposición de la materia orgánica, y la gramilla creciendo en esos ambientes es muy notoria, y aparece como un forraje muy apetecido, pero hay que tener mucho cuidado con la toxicidad de ese momento, digamos, circunstancial, por estar en presencia de una muy buena oferta de nitrógeno. O sea que se tienen que dar las condiciones ambientales básicas de temperatura y disponibilidad de humedad, y además, por supuesto, gran presencia de nitrógeno disponible para estas especies. Y después la toxicidad derivada de la parasitación de plantas, realmente cuando fundamentalmente se da cuando los pastos y los granos de los pastos adquieren toxicidad, porque son parasitados por algunos hongos que tienen compuestos tóxicos, el hongo, no la especie forrajera, sino esa asociación de parasitación que hay a partir de géneros como Clavice, Fusarium y Neotifodium, como los más importantes de nuestra región. Clavice y Fusarium son muy importantes en toda la pampa húmeda, vamos a ver, y en nuestra región también a partir de datos muy importantes que aparecen. No solamente por la toxicidad. Sí. Sí, en el tema de la toxicidad, en el tema circunstancial ahí del Cynodon,
Sí. ¿Eso puede darse después de una fertilización cuando se hace en campo natural? No. Esto se da cuando bueno, si hay una fertilización, voy a conseguir una foto que recuerdo ahora que no la tengo en la presentación, pero una fotografía, por ejemplo, de un trabajo que se estaba haciendo de fertilización con urea, no en un campo natural, sino en un lote de campa, y en el lugar donde se cargó la máquina se volcó buena cantidad, para que vean ustedes la diferencia importante que hay en el desarrollo, en el crecimiento de las plantas, en ese sector donde hay una disponibilidad de nitrógeno tremenda, digamos, y siendo aprovechada convenientemente por la planta, donde no solamente el tamaño, sino el color de las plantas varía mucho, y si eso lo trasladamos un poquito a que pueda ocurrir, decía, en estos ambientes, no de una fertilización normal, donde nosotros aumentamos la disponibilidad de nitrógeno inmediata, normal, sino que hay exceso, por ejemplo, de fertilidad. A eso me estoy refiriendo. ¿Y eso tiene que consumir algún porcentaje de materia seca para que sea tóxico, o qué cantidad? ¿No tiene nada que ver Claro, con la cantidad? relación está en el tamaño del animal y el peso, por ejemplo. Tanto de lo que el animal pueda digerir, si se trate de un animal de cría, por ejemplo, un ternero de 120, 150 kilos, con un sistema de, ¿cómo se llama?, de digestión particular que tiene, o un animal de 500 kilos, donde seguramente la parte más importante de su digestión no va a ser eso, sino que va a ser combinado con otros. Por eso digo, en los sistemas medianos y grandes esto no de alguna manera es un problema, sino que en los sistemas de pequeños productores donde hay esos casos particulares. Entonces depende del peso por el animal, porque la toxicidad generalmente se mide en una dosis letal en miligramos o partes por millón por kilo de peso vivo. De manera que depende mucho de eso. Perfecto. ¿Y existe un tiempo en el que puede pasar? O sea, ¿cuánto tiempo más o menos usted puede llegar a estimar que... Sí, vamos a hablar de eso pasa cuando esa veamos toxicidad? el caso en particular. Cuando Bueno, veamos el caso en está particular perfecto. vamos a tener alguna aproximación. Y digo una aproximación porque cuando hablamos fundamentalmente de este tipo de temas como técnicos de campo y que estamos atendiendo un caso particular de esto, tenemos que saber que estamos ante la presencia de plantas tóxicas, saber el fundamento de su toxicidad, pero lo más importante, y en estos tiempos, es de tener el teléfono celular, el número del teléfono celular de los veterinarios para llamarlos inmediatamente, porque este es un caso de salud animal, que si nosotros podemos hacer algún tipo de profilaxis, como vamos a ver en cada caso, por supuesto vamos a hacer las acciones que correspondan y que podamos hacer, pero lo más importante es llamar al médico veterinario para que venga a asistir en este caso, ¿no? Como vamos a ver en algunos casos particulares cuando tratemos las 5 o 6 especies más importantes desde el punto de vista de la toxicidad en nuestra región. Bueno, y por último, en la clasificación, antes de entrar a las especies en particular, vamos a hablar de las plantas venenosas según los principios tóxicos más importantes que producen desde el punto de vista químico, básicamente, como para tener una idea aproximada. Ustedes que están un poco más frescos con los temas de química, estarán en condiciones de interpretar a veces mejor que los que ya hemos pasado y que a veces recordamos este tipo de cosas. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de la toxicidad, del principio tóxico de los heterócidos, hablamos de glucósidos cianogénicos, o sea, aquellos que producen el componente, el glucósido cianogénico de por sí no es tóxico, sino el elemento resultante de la actividad biológica cuando se convierte en cianuro o ácido cianogénico. Luego tenemos las saponinas también y los cumarínicos, que son, bueno, como dice la frase, son sustancias complejas formadas por aglicona, azúcar y una molécula de ácido cianhídrico.
fíjense el dato importante, alrededor de 1000 especies se estima que pueden haber, que contienen estos glucósidos, no es menor el dato, y la particularidad es esa, la de liberar la molécula de ácido cianhídrico, que es la que causa realmente la toxicidad. Ahí tenemos a los sorgos en las condiciones particulares que mencionábamos hoy, la mandioca, por ejemplo, los abrojos, salpicro, al huevo de gallo, algunos solanum, algunas especies de solanum, y el melilotus también pueden llegar a tener bueno, tienen la particularidad de tener la cumarina y la dicumarina como elementos importantes, básicamente cuando se los utiliza como heno, y vamos a ver en qué condiciones. Los alcaloides, y de ahí viene el alcaloide, viene el nombre de álcali, que es carbonato de sodio, y la finalización del demoide, que quiere decir parecido o en forma. Son metabolitos también secundarios de las plantas, y tienen una acción sobre la fisiología bastante intensa, aún en bajas dosis. Tienen efectos psicoactivos, muchas veces con dosis muy bajas, y pueden convertirse con dosis altas en un veneno potente, como lo es el duraznillo, el miomío, algunos géneros de nicotiana, y la de los hongos parásitos también. La mayoría de los alcaloides, ustedes saben que usamos también los humanos, me incluyo no porque los use particularmente, sino por ser humano, son provenientes de la gran mayoría de origen vegetal, y hay algunos pocos que ya se hacen por síntesis, sintéticos, pero a partir del conocimiento de estos componentes, de estos metabolitos, es que se consiguen tener disponibles estos elementos. Las resinas son sustancias de secreción de algunas plantas. La particularidad de las resinas es que mientras forman parte del sistema líquido de las plantas, se solidifican con el ambiente, y está presente en el miomío, por ejemplo, Baccharis, en algunas euforbiáceas, y en la planta de paraíso, que es utilizada también como una especie tóxica para control muchas veces de insectos. Los nitratos, no como tal el nitrato, sino la reducción a nitrito, también tienen una alta toxicidad. El nitrito de potasio, el nitrito de sodio, son elementos tanto naturales como provenientes de metabolitos de plantas también. La bien conocida sal o nitro de Chile, que está naturalmente en ciertos ambientes de la región norte de Chile, de la que se extraen nitrito de sodio y de potasio a partir de la deyección de pájaros en este caso, tienen una dosis letal muy, muy baja, y es, por ejemplo, la que se utilizaba antes para la para la fabricación de conservas o de embutidos de animales, hacían salame y ese tipo de cosas. El nitro de Chile, o la sal nitro que se llama, era el elemento conservante más importante utilizado. Hoy está prohibido, por supuesto, por la cantidad de accidentes que ha causado por su altísima toxicidad. Imagínense ustedes que 1 gramo de esa sal era suficiente para mantener la baja presencia de microorganismos, o anularla prácticamente en la fabricación de salame o chorizos secos, en las carneadas que se hacían y que se hacen en toda nuestra región, digamos, como elemento conservado en las chacras familiares. Hoy ya a nivel industrial, por supuesto, se utilizan otros productos. Los aceites esenciales también, productos químicos originados por células o tejidos especializados,
que tienen la particularidad de ser aromáticos, por supuesto, no grasos y volátiles por naturaleza, y ahí tenemos al mío mío y el yuyo sapo, Wedelia glauca, que vamos a ver en particular. El látex también, una emulsión acuosa coloidal, compuesta de grasas, ceras y diversas resinas gomosas, está presente en el género Solanum, en el Mandillurá, una especie que vamos a ver, y en algunas hipomeas y enredaderas también, el mismo género al que pertenece el Mandillurá. Y las toxoalbúminas, que son proteínas, en este caso, muy similares a la ponzoña de ciertos animales como el veneno de las víboras, de los ofidios. Y ahí tenemos al ricino y a una especie de luminosa Robinia pseudoacacia que son productoras de estas especies. No son todas importantes desde el punto de vista de la producción forrajera, pero no son no menores a tener en cuenta. Las especies más importantes en este slide tienen ustedes como componentes de nuestros campos naturales y de sistemas productivos al mío mío o romerillo, Baccharis coridifolia, que vamos a ver en particular. La otra especie que vamos a ver en particular un poquito es el Mandillurá, muy importante en toda nuestra región por estar presente en los sistemas fundamentalmente de bañados, de zonas bajas, o zonas con altos disturbios provenientes de campos naturales. Vamos a ver un poquito en detalle después. Lo mismo que el duraznillo blanco, también de ambientes de bajos, particularmente en toda la región de Corrientes y Chaco y Formosa, la que produce el enteque seco. El yuyo sapo, sunchillo o espantacolono, también conocida con ese nombre en el Chaco, y vamos a ver por qué particularmente lleva ese nombre. Esta que ven acá es una chacra, la vamos a ver en particular, pero es una chacra que se producía algodón y que hoy está totalmente infestada. Bueno, en el momento de sacada esta fotografía, y ahí está el productor que tenía en producción algodonera esta chacra, y el duraznillo negro, el Cestrum parqui, que es una planta herbácea, semi-herbácea o semileñosa también de los bordes de los montes. Así que vamos a ver en particular 2 o 3 de estas especies ahora hasta finalizar la actividad de hoy. Y vamos a empezar a hablar del mío mío, también conocido con el nombre de romerillo Baccharis coridifolia. Tienen la particularidad de estar especialmente indicada como tóxica para bovinos y ovinos, pero también puede presentarse en cerdos si la consumen, y raramente en equinos. ¿Saben por qué? Porque el equino tiene la particularidad de distinguirla muy, muy bien en el ambiente, pero le voy a contar un caso particular donde en los equinos fue muy, muy tóxica a partir de una batalla ya del siglo XIX, 1800, que les voy a contar. La particularidad del principio tóxico de esta especie son la presencia de tricoteceno, estas micotoxinas, o sea, no es que el mío mío sea de por sí la planta tóxica por sus componentes que ella misma fabrique, entre comillas, a partir de la utilización de los nutrientes y del agua, digamos, y el sistema de producción de tejidos y sustancias en su fisiología, sino que son producidas por un hongo, fíjense, saprófito, llamado Myrtocium verrucaria. La toxina de este hongo radical, o radicular, mejor dicho, no, radical, digo bien, radicular es otra cosa, la radícula es cuando la planta está desarrollándose en estado de plántula.
la toxina producida es absorbida por las raíces y trasladada a todo el torrente de la planta. Y la particularidad es que varía un poco durante los periodos fenológicos, pero la mayor concentración se da en el periodo de la floración, y la particularidad de la acción tiene, la toxina actúa como un elemento cáustico, es decir, la bacarina como tal, este alcaloide, dañando fundamentalmente el tejido del hígado, por lo cual todos los procesos que tiene ese órgano dificultan todos los elementos posteriores que devienen en la acción fisiológica del animal. Fíjense ustedes los signos clínicos básicos, y a esto hoy cuando mencionaba hoy, tomémoslo como una descripción general y una idea de temas que son eminentemente de salud animal, y por eso decía, cuando veamos cosas como esta, ya es tarde para discar el teléfono del veterinario, pero sí nosotros tenemos que saber que si hay plantas en mayor o menor medida en el lote donde van a pastorear animales, podemos encontrarnos con situaciones como esta, fundamentalmente cuando son animales traídos de otros ambientes donde no está presente esta especie y los animales no lo conocen. Para lo cual, fíjense, vamos a hablar de una profilaxis o una acción previa que hay que hacer. Los signos clínicos, decía, hay un estado de debilidad muscular, una anorexia, falta de falta de hambre de los animales, una necesidad de tomar agua, lo cual se indicaría como una acción del animal para tratar de disolver lo más rápidamente el alcaloide y poder eliminarlo. Una incoordinación del tren posterior, son cólicos gastrointestinales, diarreas, etcétera, etcétera, hasta que el animal cae y prácticamente muere, por el disturbio importante que se produce en la fisiología del animal. Los animales de la región, nacidos y criados donde hay mío, el mío se distribuye en toda la región mesopotámica y buena parte de la región chaqueña este, principalmente cercanas a la cuenca de los ríos Paraná y Paraguay, en las zonas subhúmedas y semiáridas prácticamente ya deja de estar presente, de manera que hay un término que se conoce muy bien, que es decir animales de zonas de garrapata y mío, por ejemplo, para el tratamiento de animales con dos problemáticas devenidas de criarlos o no criarlos en esa región. Cuando hablamos de zonas de garrapata de mío, significa que podemos trasladar animales entre ambientes, digamos, donde si hay mío y provienen de una zona de mío, podemos estar tranquilos de que el animal no lo va a consumir. Ahora, cuando hablamos de situaciones donde el mío no está presente y los animales no lo conocen, principalmente en diferentes generaciones de animales, y lo trasladamos a un lugar de mío, hay que hacer un tratamiento que se llama profilaxis, que es frotar las encías y los labios con las plantas frescas para que el animal reconozca a la planta como tal. Es muy eficiente ese trabajo en equinos, decía, por lo tanto ese frotamiento de los labios hace que el animal después ya reconozca en el campo la presencia de la planta de mío y no lo consuma. Muchas veces se hace un ahumado de la planta, un sahumado, para que los animales aspiren el humo de la planta, y también lo reconozcan de esa manera y después no lo consuman. Y luego está una forma particular, que es ingerir una pequeña dosis. No está este tipo de profilaxis no está indicada en ninguna de la bibliografía, y hay bastante escrito con respecto al tema del mío, pero sí hay algunos productores en el Chaco
que realizan esta actividad de darle cuando trasladan animales de zona de, principalmente a veces muchos reproductores, de zonas de donde no hay mío a donde hay mío, en que hay que hacer reconocer a la planta por el animal, y le dan una pequeña dosis en alimento suministrado a corral, razón por la cual al ingerir esa pequeña dosis y reconocer al vegetal, después ya van al campo y no lo consumen. Dicen que funciona. Dicen que funciona, es lo único que les puedo decir. Otra de las cosas importantes, bueno, además de no permitir la entrada de animales hambreados al lote donde hay mío, fundamentalmente es una planta perenne y que se mantiene verde durante el invierno en nuestra región, cosa que eso tiene que ser muy tenido en cuenta y que en muchas oportunidades puede constituirse prácticamente lo único poco verde que pueden aparecer en los lotes, razón por la cual es atractivo para algunos animales y lo pueden llegar a consumir. Y bueno, y después, por supuesto, el corte de las plantas antes de la floración, que es el momento, el desmalezado con maquinaria o la acción directamente individual sobre plantas con aplicación de herbicidas o asado o machete en sistema pequeño, por supuesto, para mantener, digamos, la población a raya. Lo que tal vez no hay que erradicar como tal al mío, pero sí mantener una pequeña presencia, digamos, de plantas para que se mantenga en el sistema, en la planta, y que los animales lo reconozcan como tal y entonces no tengamos ese problema. Y les decía, y les mencionaba un caso particular de la acción de la toxicidad sobre equinos, de una batalla en la época posterior a la colonia, en una batalla que se llamó la batalla del mío, en una zona cercana a la ciudad de Santa Fe, entre los bandos federales y unitarios. De un lado estaba el gobernador de Santa Fe, no recuerdo el nombre ahora, y del lado de los federales y de los unitarios estaba el general Lavalle. Y bueno, las fuerzas federales, que estaban en un número bastante menor, y no solamente menor, sino que tenían menos pertrechos militares, como ser en ese momento la caballería de las fuerzas unitarias más importantes. Los vaqueanos de la zona sabían que en un sector donde estaban cercanos los enemigos, condujeron a las tropas enemigas a que hagan noche, digamos, en esa zona donde había alta presencia de mío. Entonces, como venían avanzando con animales hambreados y demás, soltaron los caballos donde había mucha presencia de mío. Los caballos consumieron durante esa noche, además de otras cosas, consumieron bastante mío, y a la mañana siguiente se encontraron que su elemento principal para la batalla era la caballería, y que estaba absolutamente diezmada por la acción tóxica del mío, así que imagínense ustedes lo que significó como elemento utilizado en esa batalla, digamos, una planta tóxica. Y al hablar de la toxicidad de las plantas desde tiempos ancestrales, fueron utilizadas por el ser humano, por supuesto, como un elemento más para envenenar gente generalmente, y por qué no animales, como en este caso particular que les menciono. Si ustedes hacen la búsqueda de la batalla del mío, van a encontrar los detalles un poco de cómo se sucedieron los acontecimientos, pero es una cosa interesante a tener en cuenta, y que deviene, por supuesto, de la presencia de una planta tóxica, pero que deviene también del conocimiento particular de los llamados vaqueanos de esa zona, donde
sabían de la presencia, sabían de la acción de la planta como tal, y en una estrategia, digamos, de batalla, por supuesto, diezmaron a la tropa, sí, diezmaron, digo, mucho, lamentablemente para los caballos, ¿no? La presencia del elemento ese de la caballeriza para el desarrollo de las batallas, y bueno, perdieron en ese momento la batalla y tuvieron que retirarse con una gran baja, no solamente de animales, sino de seres humanos también. Y vamos a completar ahora entonces la actividad de hoy para hablar un poco de esta segunda especie. Permítame un poquito que voy a solucionar el tema del ruido de mis animales. Vayan para atrás ustedes. No necesito compañía acá, por ahora. Vamos a hablar de esta segunda especie, que es el yuyo sapo sunchillo o espantacolono, cuyo nombre es Wedelia glauca. Es una compuesta, y esta sí que es susceptible para todo bicho, digamos, que prácticamente utilizamos nosotros en la producción animal. Fíjense, el yuyo sapo, no sé el nombre, sunchillo, tal vez sea por la forma de la hoja, que es acintada, y espantacolono, ¿qué les parece a ustedes de qué vendrá ese nombre? Fíjense esta chacra que tenemos acá, que fue algodón como monocultivo, y que un año que no se produjo algodón, tenemos la presencia casi exclusivamente, y no se ve otra cosa, que una población de espantacolono, de sunchillo o yuyo sapo presente. Tremenda, tremenda. Estas son fotos sacadas por quien les habla. Prácticamente el único componente vegetal de esa chacra es Wedelia glauca, y este productor nos decía, bueno, nosotros acá en la colonia de Tres Isletas le llamamos a este espantacolono porque realmente cuando uno mira esta situación observa que estamos en la presencia de una especie no solamente tóxica, sino una maleza que es absolutamente colonizadora de ambientes degradados como este, y tiene una alta presencia ahí cuando no deja crecer a las otras plantas, como es el nombre que no me sale ahora, por la presencia de sustancias que inhiben la germinación y el desarrollo de otras plantas, bueno, ya me va a salir. Pero la presencia de esta especie en ambientes modificados, en el campo natural, prácticamente no se da mucho en ambientes modificados. Es un huedelócido, de ahí el nombre de huedelócido a partir del nombre del epíteto del género, Wedelia, y es una saponina que tiene la particularidad no solamente de estar presente en la planta verde, sino conserva toda su toxicidad en el material enificado. Y fíjense bien que es importante. ¿Esto por qué? Y decía recién en ambientes modificados, porque generalmente en los alfalfares, por ejemplo, de la región subtropical argentina, hablemos del suroeste del Chaco, por ejemplo, la presencia de esta especie es importante y ha causado muchas muertes en material enificado. Fíjense en la bibliografía que van a encontrar por ahí, que está disponible, al igual que la presentación esta en el drive de la cátedra. Hay algunas publicaciones técnicas ahí, o si no, directamente hacen una búsqueda y van a encontrar la acción tóxica, fundamentalmente no por el consumo directo a veces de animales en estos sistemas, sino en material enificado donde van hojas, por esto que les decía recién, que el material enificado conserva perfectamente la toxicidad, y han muerto
en animales en exposición, por ejemplo, a partir del suministro de heno de alfalfa, fundamentalmente, con una alta presencia de hojas de esta especie. La toxicidad, fíjense, cuando hablábamos hoy, cuando hablamos de 3 gramos por kilogramo de hoja verde, la presencia de esa cantidad, que se aumenta, por supuesto, esa dosis cuando le retiramos todo el agua, a partir de la nidificación. La concentración, por supuesto, de materia seca y a la vez del huedelócido es mucho más importante, de manera que hay que tener muy en cuenta en los sistemas productivos, y especialmente menciono el tema de la fabricación de heno a partir de alfalfa, fundamentalmente, también de Melilotus, pero fundamentalmente de alfalfa, que es lo más utilizado, a tener en cuenta la presencia en el lote donde se va a realizar. De manera que cuando se va a trabajar con enificación de alfalfa hay que hacer un recorrido, y si el productor sabe que en algún lugar hay la presencia de esta especie, es a tener en cuenta absolutamente por la problemática que tiene luego si participan en el material enificado. Bueno, yo creo que estamos en condiciones, son las 10 ya, era el horario que teníamos estipulado para el desarrollo de esta. Vamos a seguir, ustedes tienen la presentación en un PDF en el Drive, insisto, de la cátedra, de manera que pueden conocer ya, hacer un repaso de lo que vimos y también ver lo que vamos a ver en la próxima actividad el martes a las 8 de la semana que viene, martes 28 creo que es. Así que bueno, los dejo y un placer estar en contacto con ustedes en estas circunstancias virtuales, que no es menor decir que tenemos esta posibilidad en función de las circunstancias actuales en que nos toca quedarnos los que podemos, lamentablemente, por lo menos en nuestras casas, y tratando de llevar lo mejor posible adelante este proceso de enseñanza-aprendizaje conjunto, en lo que a cada uno nos toca. Así que tengan buen día y que, bueno, continúen con la actividad. Sí, adelante. Sí, ingeniero, una consultita antes que se vaya. Sí. ¿No existe ningún compuesto como para rociarlo a la hora de hacer un ensilaje, un enolaje, como para neutralizar estas sustancias tóxicas, para que así pueda ser mucho más fácil el ensilado? Lamentablemente tengo que decirte que no conozco absolutamente ninguna bibliografía que hable de una profilaxis de trabajar. Solamente hay que trabajar sobre el no consumo por el animal de y el no consumo implica tener mucho cuidado en la fabricación en la confección, digamos, de estos, del heno, de cualquiera de los productos de heno que vamos a utilizar, para que no vaya, ahí. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, ingeniero. ¿Quién es el que hacía la consulta? Hernández Lucas. Estoy bueno, con otro nombre nomás ahora porque estoy usando otra computadora. Hernández, ¿sos chaqueño vos? Sí. ¿Y de qué zona? Pampa del Infierno. Pampa del Infierno. Bueno, es bastante importante la presencia en los bordes de camino, fundamentalmente, ahí en esa zona. Sí, acá tenemos bastantes malezas, por eso. Sí. Bueno, cualquier otra consulta, ya son las 10 de la mañana, así que la dejamos para la próxima clase. Un placer saludarlos y hasta pronto.